Hoy en Pitagóricos en línea vamos a hablar de la circunferencia unitaria. ¿Qué es la circunferencia unitaria? Es una circunferencia como esta que tenemos dibujada aquí, que tiene en especial dos cosas. La primera es que está centrada en el origen, es decir, que su centro está ubicado en el punto coordenado x0 y 0, ¿vale? Y lo segundo es que esta circunferencia tiene de radio la unidad, es decir, el radio de esta circunferencia mide 1. Debido a estas características, nosotros podemos escribir la ecuación de esta circunferencia de esta manera. X cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y es importante que sepan que en matemáticas esta circunferencia se puede llamar o circunferencia unitaria, o circunferencia trigonométrica, o circunferencia gonométrica. Así que si se la escriben en algún ejercicio de cualquiera de estas tres maneras, no se preocupen que los tres nombres se corresponden a la misma circunferencia. ¿Ok? ¿Para qué se creó esta circunferencia? Pues para ayudarnos a medir de una forma más fácil y visual las razones trigonométricas de cualquier ángulo agudo, obtuso, etc. ¿Cómo vamos a medir ángulos aquí en la circunferencia trigonométrica? Lo primero que vamos a hacer es identificar una línea base, es decir, una línea a partir de la cual yo voy a medir mi ángulo, ¿vale? Y lo segundo que tenemos que hacer es ¿en qué dirección voy a medir mi ángulo? Pues se suele medir en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, si a mí me piden que yo mida un ángulo cualquiera, un ángulo alfa cualquiera, ¿qué voy a hacer yo? Voy a colocar mi transportador, ¿sí? En donde el 0 concuerde con mi línea base, con esta línea roja que está aquí, con el eje de las X, y en la dirección contraria del reloj voy a medir mi ángulo. Una vez que tengo medido mi ángulo, ¿qué tengo que hacer? Voy a trazar una recta que va desde el origen de la circunferencia hasta la circunferencia. ¿Y esto qué me va a generar? Me va a generar un punto de corte. Este punto de corte es súper importante porque a partir de él, chicos, es que vamos a calcular las razones trigonométricas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues este punto de corte, ¿qué me genera? Vamos a ver si ustedes lo veis. Genera un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo que tiene su ángulo, su hipotenusa y sus catetos, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, vamos a suponer que yo quiero calcular el seno de este ángulo que yo medí, ¿vale? El seno del ángulo que me pidieron. Yo sé que el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? ¿Y quién es el cateto opuesto? Pues el cateto opuesto es este lado que tenemos aquí, es el lado opuesto al ángulo, ¿sí? ¿Y qué longitud tiene ese cateto? Pues de longitud tiene, si lo veis aquí, es la coordenada I de este punto, ¿verdad? Es lo que me da la altura, la longitud de ese cateto. ¿Y quién es la hipotenusa, chicos? La hipotenusa es el radio de la circunferencia, ¿lo veis? Es el radio de la circunferencia. Así que yo puedo reescribir esto y puedo decir que el seno de alfa es la coordenada I, ¿sí? La coordenada I de este punto entre el radio de la circunferencia. Pero el radio, ¿a quién es igual? A 1, ¿verdad? Porque estamos hablando de la circunferencia unitaria. Entonces, el seno de este ángulo será igual a la coordenada I, porque I entre 1 es igual a I, ¿verdad? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿ok? Entonces, vamos a ver ahora si yo quisiera calcular el coseno de este ángulo. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y quién es el cateto adyacente? Es el cateto, ¿sí?, contiguo a el ángulo que yo estoy midiendo, ¿verdad? Es este que está aquí. ¿Y qué longitud tiene ese cateto? Pues la coordenada X, ¿lo veis? La coordenada X de este punto. Por eso digo que este punto es tan importante, porque tiene una coordenada X y una coordenada Y. La coordenada X me da la longitud de este cateto. ¿Y quién es la hipotenusa? Nuevamente, el radio de la circunferencia. Así que yo puedo reescribir el coseno como X entre R, y a su vez sé que el radio es igual a 1, nuevamente, con lo cual el coseno del ángulo que yo acabo de medir será igual a la coordenada X. Chicos, esto es muy importante lo que acabamos de conseguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto indica que cuando yo quiero calcular el coseno o el seno de un ángulo, ¿sí?, los puedo tener ambos mediante la coordenada X y la coordenada Y de este punto de corte que generamos con la circunferencia.
Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero calcular el seno y el coseno de 45 grados. Lo primero que tengo que hacer, chicos, ¿qué es? Partir de mi línea base, ¿sí? ¿Os recordáis? Partir de mi línea base, colocar mi transportador, que el 0 coincida con la línea base, es decir, con el eje de las X, medir en el sentido contrario a las agujas del reloj, marcar 45 grados y una vez que tenga estos 45 grados, ¿qué voy a hacer? Voy a generar esta recta que va desde el origen hasta la circunferencia. ¿Qué hace esto? Me genera un punto de corte. ¿Y qué voy a ver yo? Voy a ver las coordenadas X e Y de este punto de corte. ¿Por qué? Porque es la coordenada X del punto de corte que me va a dar el coseno de 45 grados y la coordenada Y que me va a dar el seno de 45 grados. Cuando yo comparo esto con mi tabla de razones trigonométricas de ángulos notables, yo observo lo siguiente, ¿vale? Que efectivamente el coseno de 45 grados es raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2, chicos, aproximadamente 0,70,71. Y si yo me voy a mi circunferencia unitaria, yo observo que la coordenada X de este punto de corte es efectivamente aproximadamente igual a 0,70, ¿sí? Con lo cual me coincide que el coseno de 45 grados es igual a la coordenada X, ¿sí? Del punto de corte. Y si yo miro el seno de 45 grados, me vuelve a dar raíz de 2 sobre 2, que es aproximadamente 0,70,71, y me concuerda efectivamente con la coordenada Y del punto de corte, ¿vale? Esto que acabamos de hacer lo podemos hacer para todos los ángulos que queramos, ¿vale? Estén en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Vamos a ver cómo podemos calcular el seno y el coseno de otros ángulos notables. Por ejemplo, 0 grados. Si yo quiero medir el seno y el coseno de 0 grados, chicos, ¿qué tengo que hacer? Coloco mi transportador, veo que el 0 me concuerda exactamente con el eje de las X, ¿sí? Así que voy a trazar una recta que va desde el origen hasta la circunferencia. Esto que me va a generar un punto de corte con coordenadas 1, 0, ¿vale? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el coseno del ángulo que estamos midiendo, es decir, el coseno de 0 grados, pongo aquí 0 grados, es igual a ¿quién? A la coordenada X del punto. ¿Quién es la coordenada X del punto? 1. Y que el seno de 0 grados es igual a ¿quién? A la coordenada Y del punto de corte, que es igual a ¿quién? A 0. Entonces, ya podemos ir llenando una nueva tablita y sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1 y que el seno de 0 grados es igual a 0. Vamos a ver ahora 90 grados, ¿sí? Me coloco aquí y en el sentido contrario a las agujas del reloj mido 90 grados. Cuando mido 90 grados trazo mi recta que va desde el centro hasta la circunferencia, me genero un punto de corte y veo que las coordenadas de ese punto de corte son la coordenada X igual a 0 y la coordenada Y igual a 1, ¿verdad? Hasta aquí bien. Con lo cual, ¿qué podemos asegurar, chicos? Que el coseno de 90 grados, ¿sí? Coloco aquí el ángulo que estoy midiendo, es igual a ¿quién? A la coordenada X del punto, que es igual a ¿quién? A 0. Y que el seno de 90 grados es igual a la coordenada Y del punto, que es igual a ¿quién? A 1, ¿vale? Tenemos dos valores más de nuestra tabla. Vamos con 180. Coloco mi transportador, giro, veo que 180 está aquí, trazo mi recta, obtengo mi punto de corte que tiene coordenadas menos 1, 0, ¿sí? ¿Qué digo? Coseno de 180 grados igual a ¿quién? A menos 1, a la coordenada X. Y el seno de 180 grados igual a ¿quién? A la coordenada Y de este punto, que es 0. Muy bien, tenemos nuestra tabla casi lista. Vamos a ver 270. Giro, 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 llego hasta aquí, trazo mi recta, obtengo mi punto, miro las coordenadas de mi punto, que son 0, menos 1, y digo, el coseno de 270 grados, ¿a quién es igual? A la coordenada X, 0. Y el seno de 270 grados es igual a la coordenada Y, es decir, menos 1. 360 grados lo podríamos poner aquí, chicos, pero no lo pongo porque es exactamente igual a ¿quién? A 0, ¿verdad? Llegamos de nuevo aquí y comenzamos de nuevo así, ¿vale? Esto es cíclico, por eso cuando veis las gráficas de la función seno y coseno ven que son cíclicas, porque tienen un comportamiento repetitivo, ¿vale? Otra cosa que quiero que veáis es lo siguiente.
que los signos, dependiendo de donde yo esté midiendo el seno y el coseno, los signos van a cambiar. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Yo sé que el coseno es igual a la coordenada X de mi punto, ¿verdad? Y que el seno es igual a la coordenada Y de mi punto. Con lo cual, si yo mido un ángulo que esté en este primer cuadrante, el punto de corte se generará por aquí. Con lo cual, tanto la coordenada Y como la coordenada X van a ser positivos. ¿Y esto qué me indica? Que el coseno y el seno de cualquier ángulo que esté en este cuadrante, chicos, será positivo. Si yo estoy en mi segundo cuadrante, ¿qué pasa aquí? Que la coordenada X de este lado es negativa, con lo cual el coseno de cualquier ángulo que esté en este segundo cuadrante será menor a 0. Y el seno, que se corresponde con la coordenada Y, será mayor a 0, ¿vale? Si estoy en mi tercer cuadrante, ¿qué tengo? Que tanto la coordenada X como la coordenada Y son negativas, con lo cual el seno y el coseno de cualquier ángulo que esté en este tercer cuadrante será negativo, ¿vale? Y en el cuarto cuadrante, ¿qué tendremos? Un coseno positivo, ¿por qué? Porque la coordenada X es positiva, y un seno negativo, ¿ok? Otra cosa súper importante que quiero que recuerden siempre, chicos, porque en los exámenes a veces se lían cuando tienen que calcular, cuando obtienen el seno o el coseno de algún ángulo, ¿sí? Este seno y coseno siempre les tiene que dar entre 1 y -1. No les puede dar un número mayor a este rango, ¿vale? Si les da un número mayor a este rango, tienen que revisar porque algo mal hicieron en el camino. El seno y el coseno de cualquier ángulo, tiene que estar aquí dentro. Tiene que estar en un rango entre -1 y 1, ¿ok? En fin, aquí les he colocado para que practiquen si quieren el seno y el coseno de un montón de ángulos. Fijaros que en todos, ¿qué se coloca? El punto de corte. ¿Y qué vemos en el punto de corte? Las coordenadas, ¿vale? Recordad siempre que la coordenada X se corresponderá ¿a qué? Al coseno del ángulo, y que la coordenada Y se corresponderá ¿a qué? Al seno de este ángulo, ¿vale? Podéis practicar con cualquiera de estos ángulos que tenéis aquí y tenéis las coordenadas. Y verán que se corresponde, tanto si lo hacen en la calculadora como quieran, con las coordenadas de los puntos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido este vídeo y será hasta la próxima.